título Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Es una palabra que va a traer mucho refrigerio al espíritu y al alma, al corazón angustiado, al alma angustiada, al corazón sediento. Así que quiero darle la bienvenida a todos los que se están enlazando a través de la señal y por Facebook Live. Invitarlos que si no tienen donde congregarse, puede acompañarnos de forma presencial. Estamos en Pava Centro, San José, Costa Rica. Y es una bendición poderle recibir acá a usted y a toda su familia. Todos los que estamos acá, damos gracias a Dios por este mensaje que vamos a compartir hoy. Y quiero que vaya conmigo primeramente al libro del profeta Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8. ¿Estamos bien con audio y video y todo? Perfecto, gracias. Jeremías, capítulo 8, verso 22. Hay dos preguntas que el profeta hace ahí. Y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Léalo otra vez. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque sabemos, Dios, que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. La recibimos con gozo y con alegría porque viene de tu corazón, Señor. Espíritu Santo, úngeme para ser un instrumento en tus manos, instrumento aprobado, Dios, para llevar al corazón de tu pueblo lo que tú has puesto en el mío, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El profeta Jeremías, en ese capítulo 8, si usted lo lee, el profeta Jeremías se encuentra con un panorama terrible, angustiante, desolador. El profeta Jeremías se encuentra con una nación, con un pueblo que rechaza a Dios. Un pueblo que no quiere nada con Dios, un pueblo que se volvió obstinado y un pueblo que sufre por causa de eso. Es un pueblo que sufre por causa de eso, sufre terribles males. Y si vamos unos versos atrás, en el verso 18, ahí mismo en el capítulo 8, dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Encontramos aquí a un profeta dolido por el escenario en el que vive la nación de Israel. Dolido por las situaciones que está atravesando ese pueblo. Dolido por todo lo que está sufriendo. Y retóricamente lo que él pregunta en el verso 22 que acabamos de leer es una pregunta retórica, donde cuando uno hace una pregunta retórica, lo que está haciendo es trayendo una confrontación a la persona que la escucha para que medite y haga cambios en su vida o en su actuar o en su parecer, su opinión, lo que sea que esté pasando. Entonces el profeta dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Nótese que nadie responde, es una pregunta retórica. Galaad es una región que está por el Jordán, una región rocosa, pero que es rica en la producción de un bálsamo que en aquel entonces se utilizaba para medicina. Era un bálsamo excelente para la curación de heridas. Entonces el profeta le dice a la nación, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médicos? ¿Cómo entonces es que no hubo medicina para ustedes? Porque la medicina a la que el profeta está clamando no es una medicina natural. No es una medicina natural. No es un ungüento. No es una mejoral. No es una acetaminofén que voy a darle la pastillita para que se le calme el dolor de cabeza. No. El profeta nos lleva a nosotros a hacer una conciencia de una desesperación que él tiene y una falta de esperanza ante una situación de sufrimiento y enfermedad. Todos nosotros, hay momentos en que atravesamos noches oscuras, ¿sí o no? Levánteme su mano, ¿verdad que sí? Hemos atravesado noches muy oscuras y quizás a veces parece que no va a amanecer.
y nos dan un té, nos dan un café, nos dan lo que sea, y no hay nada que alivie la pena. No hay nada que alivie ese dolor. Y entonces usted ve a las cocineras y a todos, y ya le dieron el tecito, ya le dieron el tranquité, hágale uno de menta con hierbabuena, hágale esto, hágale lo otro, y no hay nada que alivie la pena que uno lleva en el corazón. De eso se trata esta enseñanza. De eso se trata esta enseñanza. La enfermedad que padece la nación, el pueblo al cual el profeta está exhortando, es una enfermedad del alma, es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad que la mano humana no puede sanar. Por mucha calidad que tenga ese bálsamo de Galaad. Es que le dimos un té, pero mira que ese té es buenísimo. Pero eso no lo va a sanar. Eso lo que va a hacer, Clemen, es quitarle el llanto por unos cuantos minutos. Y después el quebranto va a volver a salir. Y así sucesivamente podemos enumerar varias cosas. Podemos enumerar muchas cosas, ¿ok? Entonces, hagamos una lectura de lo que está viviendo, lo que está viendo el profeta. El profeta está viendo un pueblo que rechaza abiertamente a Dios. El pueblo está viendo un pueblo el profeta está viendo un pueblo que es rebelde. El profeta está viendo un pueblo que abrazó el engaño y la mentira y se resistió a volverse a Dios. Un pueblo que cayó en tales niveles de engaño que entre ellos mismos dice, el compañero engaña al otro compañero. Se hacen trampas entre ustedes. Hermanos, qué feo, qué horrible y qué desastroso es cuando en la misma familia nos hacemos trampas. Cuando entre hermanos nos hacemos trampas, nos engañamos, nos mentimos. Qué feo y qué desagradable. Qué terrible es cuando el hermano le miente a su hermano para obtener un beneficio de él. De eso está hablando el profeta acá. De eso está hablando. Está hablando de un pueblo cuya enfermedad no se curaba con simples paños tibios. Por eso Dios me decía ahora, ¿cuál era la manera de hacer que su pueblo crezca? De hacer que su pueblo se reproduzca. Porque no son los paños tibios. Jacqueline, vea, yo le puedo recitar a usted un poema del libro de los Cantares. Le puedo recitar a usted los salmos más lindos que hay en la Biblia. Pero que si yo no la llevo a usted al confronto de usted misma con la persona de Jesucristo, yo lo que estoy haciendo es engañándola. Y yo no estoy puesto acá para engañar a nadie. Entonces, veamos nosotros que la pregunta que el profeta hace trasciende las generaciones. Trasciende las generaciones. Hubo un rey en Israel que mandó a consultar a una bruja para ver si podía vencer a su enemigo estando el profeta ahí. Y cuando le notificaron eso, llegó el profeta y dijo, ¿qué es que no hay profeta en Israel? Que tienen que andar consultando brujos. Actualmente, no existe Dios. ¿Cuántos saben que Dios existe? Y ese Dios habla. Habló, habla y seguirá hablando. Entonces, ¿por qué vas a buscar remedios donde no los vas a encontrar?
¿Por qué andas buscando bálsamos que no te van a sanar? ¿Por qué andas buscando curitas, vendajes mágicos para aliviar la pena? Pero después el dolor vuelve a salir. No hay Dios en Costa Rica. No hay un Dios en Costa Rica. No hay una iglesia en Costa Rica, que es la institución que Jesucristo estableció para dar a conocer al mundo sus maravillas. No existe un pueblo santo en Costa Rica capaz de transmitir la palabra de poder de Dios. No es usted y no soy yo acaso ese pueblo. Cuando nos vemos al espejo, ¿qué vemos? Cuando nos vemos al espejo, ¿qué es lo que vemos? Si no es un hijo o una hija de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué hay que andar buscando bálsamos mágicos? ¿Por qué andamos usando vendas mágicas? ¿Por qué andamos poniéndole en la cabeza cuanto Juan Vaina encontremos? Para que más bien nos pacten con el diablo. No hay Dios en tu casa. No existe un Dios en tu casa que pueda traer paz, que pueda traer orden, que pueda traer sabiduría, dirección, sanidad al alma en pena. Entonces, ¿por qué te acongojas, iglesia? Si tienes un Dios que está en tu casa, que está en tu corazón, ¿por qué te abastes entre la duda y la desesperanza? Jeremías le dice a Israel, no hay ungüento, no hay un bálsamo en Galaad. Porque la enfermedad que ellos tenían no se curaba con ese bálsamo. Este mismo lamento de Jeremías es el mismo lamento que hace Jesús en Mateo capítulo 23 y verso 27. En Mateo 23, verso 27, Jesús, por eso a Jeremías siempre lo identifican con Jesucristo, por su forma de ser. Mateo 23, versos Mateo para ver. No. La cita está mal, no es Mateo 23. Dice que la cita es Mateo 23, versos 37 al 39. Versos 37 al 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, iglesia, cuántas veces Dios ha tocado nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos ha llamado? Pero andamos buscando vendas mágicas, andamos buscando otros bálsamos que no curan. Gracias a Dios por la persona de Jesucristo, porque hoy nosotros entendemos que el bálsamo que usted y yo ocupamos es el bálsamo que brotó de aquel costado cuando fue atravesado por la lanza. El bálsamo que usted y yo ocupamos es aquella sangre que se derramó en aquella cruz del Calvario. Ese es el bálsamo que usted y yo ocupamos hoy. Ese es el bálsamo que sana nuestras heridas,
que cura nuestras dolencias. El mundo continúa rechazando a Dios. El mundo sigue rechazando a Dios y lo seguirá rechazando hasta que Cristo venga en gloria a impartir justicia. Y aún de nosotros, el pueblo de Dios, habrán unos que serán engañados, dice, porque tendrá poder para engañar aún a los escogidos. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es sentir el mismo dolor y compasión que sintió Jesús. El mismo dolor y compasión que sintió Jeremías. El mismo dolor y compasión que las Sagradas Escrituras nos enseñan. No podemos seguir permitiendo que la gente se vaya y se vaya y se vaya de este mundo sin haber encontrado una vez en su vida tan siquiera una palabra de Dios. No podemos esperar hasta que la gente esté mal para irle a hablar de Dios. No podemos esperar a que la gente esté ya a punto de morir para decir, bueno, por lo menos aceptó a Cristo. Sí, eso es una gloria, pero mayor gloria hubiera sido hablarle antes de llegar a ese momento. Hermanos, es doloroso. Ayer tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos un sepelio, estas semanas atrás también con la hermana Lorena. Es doloroso. Yo mismo, mi familia lo he vivido. Es doloroso cuando estamos en medio de un funeral y hay palabras que no se dijeron, perdones que no se dieron. Es muy doloroso ver aquel llanto amargo de una persona porque ya no tiene tiempo para ponerse a cuentas con el difunto. Es muy, muy, muy doloroso eso. Y no quiero hacer de esto una bandera, no. Lo hago para llamar la atención de todos nosotros. Hay gente que ocupa un bálsamo. Hay personas allá afuera que están ocupando bálsamo, pero no bálsamo de ese curandero, de ese bálsamo mágico. No. De ese bálsamo que salió del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Ese amor reflejado en ese sacrificio. Usted y yo hoy estamos acá y nos gozamos en su presencia porque ese bálsamo nos cubrió. ¿Sí o no? Y aún así, con ese bálsamo, pasamos dificultades. Si el justo con dificultad se salva, dice la palabra, ¿qué hay del impío? Si para usted y para mí, que nos gozamos en la presencia de Dios semana a semana, día a día, todos los días, si para usted y para mí la vida se nos hace a cuadritos a veces, y que tenemos ese bálsamo, que tenemos a quien recurrir, que tenemos a quien llegar y entregarnos y sentir ese abrazo, ¿qué tal de aquel que no? ¿Qué tal de aquel que no? Ahí es donde nace la compasión. Por eso Jeremías dice, no se van a curar, porque el bálsamo que ustedes andan buscando no los va a curar. Hay miles de personas que no están siendo consoladas. Hay cientos de personas que no están siendo sanadas. Hay cientos de personas, grandes cantidades de habitantes de esta tierra que sufren sin que nadie les dé una palabra de consuelo, una palabra de sanidad. Porque nosotros nos jactamos y nos gloriamos porque tenemos una silla en el templo. Y con eso ya hicimos todo. Nos jactamos y nos gloriamos de la trayectoria que tenemos y con eso ya hicimos todo. Hay cientos de personas, familia nuestra, familia mía, familia suya, que necesitan ese bálsamo. Pero les pedimos a ellos y les demandamos cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Aún nosotros siendo creyentes, ni siquiera ayunamos,
Y llegamos a imponerle a ellos, es que usted tiene que aprender a ayunar y yo ni siquiera ayuno. Hermanos, es bálsamo lo que ocupan. No ocupan juicio, no ocupan condena. Ayer vi un muchacho aquí en Pava Centro, él no me vio a mí. Ayer vi un muchacho ahí en Pava Centro por el cual hemos orado mucho y ayer lo vi y yo me quedé así, yo, bueno, papá, por lo menos lo veo más fortachón, quiere decir que ya no está consumiendo. Pero aún así, está lejos de la cruz. Y uno cuando ve a esas personas así, uno tiene que moverse en misericordia. Aquí está esta princesa, la hija de Raquel. Esta es tu hija, ¿verdad? No la niegues, está en público. A nosotros conocemos a esta chiquita, tenía, no sé, 10, 9 años, no sé. Ahora, menos. Sí. Ahora es toda una señorita, ya toda una mujer. Y ahí donde usted la ve, tiene luchas y muy fuertes, mayores que las suyas y que las mías. Esos jóvenes ocupan bálsamo. Estaba hablando con Joel. Pasa que Joel pareciera que fuera cédula 5 también. A veces se pone testarudo, igual que el pastor. Pero ayer estuvimos en una conversación muy linda respecto a los jóvenes. Y él me decía cosas muy ciertas. Y él me decía, pastor, pero es que yo me siento solo, la iglesia no me apoya. Y yo le dije, papá, no espere que la iglesia lo apoye, yo lo viví. Pero hoy que estamos acá, padres de familia, ¿qué estamos esperando? Que a tu hijo, en el nombre de Jesús, cancelo esas palabras, pero que a tu hijo le pase una desgracia. Para correr a buscar al pastor de jóvenes, al líder de jóvenes, al pastor de la iglesia. Pastor, es que mi hijo se está muriendo, ¿viera qué le pasó a eso? ¿Por qué? Habiendo una reunión de jóvenes, estaba en otro lado, haciendo no sé qué cosas, y usted como padre no le estorba. Entonces, ¿qué es? Que no te interesan tus hijos. Se lo digo así, porque ya no tengo cómo hacérselo saber. Ya no tengo cómo poder llegar al corazón suyo. Tus hijos corren peligro, están en peligro. Necesitan un bálsamo que el mundo no puede dar. Déjese de caprichos, papá, mamá. Déjese de caprichos. Y estórbele a sus hijos, porque ellos andan buscando bálsamos que no curan. Lo que ellos andan buscando son vendas mágicas. Lo que ellos andan buscando son productos artificiales que lo que acarrean es muerte. Y después sí, viene papá y mamá con el alma y el corazón desbaratados. ¿Ya para qué? Dijo la lora. Cuando lo ves consumido en un recinto donde tenés que sacar cita para irlo a ver una vez a la semana y por 1 hora. Ay, sí, mi chiquito. ¿Y por qué no hiciste todo lo posible para evitar que llegara a ese lugar? Manifestaciones de padres de familia contra el presidente, porque están maltratando a mis hijos en la cárcel. Y la pregunta es, ¿no hay un bálsamo en tu casa que te apercibiera que ese era el destino que le esperaba a tu hijo? El bálsamo que Cristo nos da a nosotros, usted no lo consigue en un supermercado, no lo consigue en una farmacia, no lo consigue en un bar, ningún restaurante. La iglesia está aquí para dar ese bálsamo al mundo. Pero temo que nuestro recipiente está seco. Y si está seco, ¿qué vamos a dar? Lucas capítulo 4. ¿Están aquí todavía? ¿No se han ido? No se me vaya todavía, no he terminado. Lucas capítulo 4. Vamos a ver al dador de ese bálsamo. Lucas capítulo 4.
versos 16 al 21, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y dice en el verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ahí está el bálsamo. Por si usted no sabía cuál era el bálsamo, ahí está. Ese bálsamo que dice que nos da buenas nuevas, que nos sana, que sana al quebrantado de corazón. Ese bálsamo que pregona libertad a los cautivos. Ese bálsamo que da vista a los ciegos. Ese bálsamo que trae libertad al que está en opresión. Ese bálsamo que declara el año agradable del Señor. Ese es el bálsamo que usted y yo tenemos. A la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. ¿Es eso lo que sale de nuestra boca? Ahora te das cuenta por qué el mundo se va como las ovejas en el desfiladero. Ahora te estás dando cuenta por qué la familia se nos está perdiendo. Ahora te das cuenta por qué nuestros hijos no quieren nada con la iglesia. ¿Se da cuenta usted por qué nuestros hijos cada vez van más rebeldes y más rebeldes? ¿Y por qué nuestros hijos no quieren nada con nosotros? Porque a nosotros no está fluyendo ese bálsamo. El sistema eclesiástico falló. El sistema eclesiástico falló a partir del momento en que empezaron los planes y los proyectos y los programas de crecimiento, porque todo el mundo empezó a poner su mirada en la membresía y se les olvidó la calidad de vida de las personas. Por eso Dios me decía: ¿cómo es que se reproduce el rebaño? No es lo mismo en cuanto al ministerio, en cuanto a la iglesia. Escúcheme, Marlon, no es lo mismo hablar de multiplicación a hablar de reproducción. No es lo mismo. Porque cuando yo hablo de multiplicar, es una operación matemática. 3 por 3, 9, punto, se acabó. Pero cuando hablo de reproducir, estoy hablando de la esencia, de ese bálsamo que Cristo ha puesto en nosotros, que se reproduzca en el que viene llegando. Que se reproduzcan estos chiquitos que vienen aquí. Allá está la hija de Iván. Esa es tu hija, la que está allá. Iván, es que se ve más viejo usted que ella, man. Obviamente, ¿verdad? Pero es para no decir la otra palabra. Allá está la princesa con el que la acompaña, con el muchacho. No es que este ministerio en un año tenga 1000 personas. Porque ese no es el propósito del bálsamo. El bálsamo está para reproducir el carácter y las características de Jesucristo en nuestros hijos. Que no es lo mismo multiplicar que reproducirse. El que multiplica, no me voy a meter en ese problema, ni lo voy a sacar a usted el mensaje. El bálsamo para el alma que el pueblo necesita está en Cristo. El mundo lo tiene, el mundo no lo tiene, la iglesia sí. Pero wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si yo lo tengo y estoy inmerso en el mundo, por qué el mundo no lo tiene? ¿Será porque soy una vasija vacía nada más? ¿Será porque lo del bálsamo lo que quedó nada más es el frasco y el tapón? Porque ya ni fragancia hay. Esas son cosas, iglesia, que nosotros debemos entender. Ahora el bálsamo no brota de la corteza de un árbol.
ahora brota de la costilla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De su costado brotó ese bálsamo. De su sangre brotó ese bálsamo. Jesús nos ofrece un bálsamo que trae sanidad al alma quebrantada, al corazón herido. Escúcheme, al espíritu angustiado. Nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos venido con la cruz a cuestas? ¿Cuántas veces hemos llegado al templo? ¿Cuántas veces hemos llegado al recinto? ¿Y cuántas veces hemos anhelado un bálsamo que traiga frescura al corazón sediento? ¿Sí o no? El miércoles tuvimos acá una sesión de adoración preciosa con el grupo de intercesión, con el discipulado de intercesión. Y yo les decía a ellos, aquí es donde empieza todo. Aquí es donde empieza la intercesión. Usted no puede interceder si antes usted no es un adorador. Ese es el bálsamo. ¿Qué cosas nos suceden a nosotros cuando nos metemos en intimidad con Él? ¿De cuántas cosas no nos sana, no nos liberta? Pero la iglesia misma ha olvidado dónde está su bálsamo. La iglesia misma ha perdido la receta de ese bálsamo. Entonces, ¿cómo le puedo pedir al mundo que cambie? ¿Cómo le puedo pedir al mundo que cambie? Si cuando un cristiano levanta su mano para meterse en la jerga política, lo primero que le sale es el montón de chorizos que tiene a escondidas. Entonces, ¿cómo le voy a pedir al mundo que crea en el Cristo que yo predico? ¿Cómo le voy a decir a mi vecino que venga a la iglesia que yo vengo si mi vecino conoce lo sucio que es mi vocabulario? Porque ya perdí el bálsamo. Y entonces, hermana Paula, la excusa es, nadie quiere nada con Dios. La gente está dura, pastor. No quieren nada con Dios. No quieren nada con nosotros. Por eso Dios me decía, ¿cómo se reproduce el rebaño? Tiene que ver con el bálsamo. Tiene que ver con el bálsamo. Marvin, aquí. ¿Por qué la gente no nos sigue? Estoy leyendo un escritor y él dice, en una de sus tantas conversiones, dice que un día se sentó a hablar con el papá. Ojo que ese escritor era ateo. Se convirtió al cristianismo. Y una vez convertido al cristianismo, dijo, me voy a ganar a mi papá. Y se sentó a hablar con el papá y le contó maravillas del evangelio. Le contó maravillas de Cristo y todo lo que Cristo hacía. Y cuando terminó de hablar, dice que el papá nada más le hizo una pregunta. Le hizo dos preguntas. La primera, le dijo, hijo, si todo lo que me estás diciendo es cierto, ¿por qué nadie me ha hablado de ese Cristo que usted me está hablando? Y si todo lo que usted me está diciendo es cierto, ¿dónde están los otros que hablan igual que usted, que yo nunca me los he topado? Hay que poner las barbas en remojo. El mundo necesita el bálsamo. Mis hijos, tus hijos, nuestros familiares necesitan ese bálsamo. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que ir a la fuente a llenar otra vez esa vasija de aceite. El bálsamo de Cristo es mayor que el de Galaad, porque el de Galaad sanaba las heridas del cuerpo, pero el de Cristo sana las heridas del alma. Vamos terminando, dice, los sistemas eclesiásticos han fallado. Luisito, ahora que está usted ahí debutando como titular en ese puesto, escuche con atención para que no le pase. Los sistemas eclesiásticos han fallado en la sanidad del alma. Nuestros líderes están emocionalmente enfermos, heridos, y eso produce una espiritualidad enferma. Y ese mismo líder se está reproduciendo en otro líder en lo que habla.
Entonces el que viene naciendo está copiando el modelo de aquel líder que está enfermo. Y por eso nadie quiere servir en la iglesia. Y por eso nadie quiere venir a la iglesia. Por eso confían más en el teléfono para ver el culto online. Pero la verdad es esta. Necesitamos, iglesia, sanar nuestras emociones. Porque nuestras emociones enferman nuestra espiritualidad. Por eso el sistema eclesiástico falló. Porque lo único que le interesa es la multiplicación, el crecimiento. No me importa si usted se lo está llevando el diablo. Usted tiene que abrir eso y lo abre y punto. Y tras de eso, pues tiene que traer ofrenda. Pero no me importa si su casa se está cayendo. No me importa si tu hijo se está muriendo. Usted me cumple. Porque lo dice la regla. Estamos reproduciendo líderes enfermos que no tienen bálsamo. Estamos multiplicando esos líderes. Y el modelo se está arraigando cada vez más. Un líder enfermo enferma a otro líder. Porque el nuevo comete el error por inexperiencia, porque a mí me pasó. Nosotros los nuevos vamos siempre detrás del que tiene más experiencia, ¿sí o no? En todo. En el trabajo, ¿a quién buscamos? Al que tiene más experiencia. Al que ya tiene 20 años de estar en la empresa. Mira, ven, comencemos una cosa, explícame aquí que hay que trabajar de verdad las 8 horas o no. Man, y aquí que el café en realidad son 15 minutos o uno puede agarrar media hora. Uno nunca sabe, a veces la tertulia está buena. Nosotros buscamos, pero lamentablemente, Víctor, a veces nos guindamos de los mañosos. El mañoso sabe cómo salirse del lazo, el novato no. Por eso es cuando usted hace una limpia, se fue el novato y el mañoso ahí quedó adentro. Es terrible, ¿verdad? En la iglesia pasa igual. Los mañosos son buenos para capeárselas. ¡Chum! O sea, no es conmigo. Pero cuando Dios haga así, baja el dedo, ya yo no tengo nada que hacer. Mi rol es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Okay. Y si tiene algún problema, si tiene alguna duda, si tiene alguna consulta al respecto a este mensaje, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que no han subido al corazón ni al oído de ningún hombre. Hable con él, no es conmigo. Yo solamente soy el mensajero, ¿ok? Ahora, en Cristo está nuestra sanidad, en Cristo está nuestra salvación. Jesús nos ofrece un bálsamo que es su sangre preciosa. Hay un poder. Patricia, hay un poder soberano que Dios nos dio a nosotros. Que ese es el que activa el bálsamo. Pero nosotros no hemos entendido de qué se trata ese poder. El poder que Jesús nos dio a nosotros es el poder de perdonar. Y cuando yo me apropio de ese poder indiscriminadamente, entonces, bueno, es que el pastor Eliezer y yo somos compas, ¿sí? Yo ya lo perdono. Pero Marvin no. Entonces, cuando yo usurpo la autoridad en ese nivel, yo me estoy enfermando. El bálsamo en mí se secó. El bálsamo. Porque la oración modelo que Jesús nos enseñó, Mateo capítulo 6, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero cuando nosotros no entendemos esa oración, el bálsamo se seca. Y por eso vemos una iglesia enferma. Por eso vemos una iglesia que da vueltas en el mismo problema de siempre. Por eso vemos una iglesia religiosa. Por eso vemos una iglesia que
que contiende con la palabra. Pero es que la palabra de Dios dice esto. No, pero es que por el otro lado dice esto. ¿Y quién se salva después de esa disputa? Nadie. Hay una dinámica del trabajo en equipo que se llama polvo de gorila. Le voy a explicar de qué se trata. Cuando usted ve al National Geographic y le presenten 2 gorilas que van a pelear, lo primero que ellos hacen es sacudirse el pecho. Y se dan durísimo. A veces parece que se le van a saltar los pulmones. Y empiezan a zapatear en el suelo. Y eso levanta un espolvorín. En el trabajo en equipo se dice que de ese ritual del polvo de gorila, los únicos que sufren son los que están en medio de ellos dos. Ahora traigámoslo a nuestro contexto. Cuando en mi casa yo me ciño y me agarro con mi esposa, que las cosas tienen que ser así, y la mujer me dice que no, que son así, y ninguno de los dos aplica el raciocinio, la humildad, la sencillez, ninguno de los dos hace la pausa para ver, ok, vamos a verlo de esa perspectiva. Los que sufren son los que están en medio. Los hijos, los nietos, los familiares, todo el mundo. Increíble, hermanos. Increíble, pero cierto. Las familias cristianas, puertas adentro. Usted va y entra ahí y son como la casa de los sustos. Porque no hay aceite, no hay bálsamo para el alma. Entonces es un puro reproche. Ya Dios perdonó, pero la mujer no perdona. Ya Dios perdonó, pero el hombre no perdona. Vivimos en un puro reproche. Nos dejamos usar por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos bálsamo. Para los que lo entienden, estoy en la parte más alta y no sé ni cómo bajar de aquí. Vamos a dejarlo acá. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en esa mañana. ¿Está bien? ¿Sabe qué es lo que pasa? Necesitamos ese bálsamo. Véalo, necesitamos. Necesitamos ese bálsamo. Póngase de pie, por favor.